Te prometimos hablar del desempleo antes de irnos a la pausa. Ayer se conoció el índice nacional, 9,3% de desocupación en el país, un 4,4% aquí en Mendoza, y lo destacable es que es el primer índice que se da después de esta normalización del INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Nos acompaña hoy para el análisis de lo que pasa en nuestra provincia, de los sectores más afectados por estos números, Guillermo Pereira, secretario general del SEC, pero además legislador por el Frente Renovador. Bienvenido, Pereira. Gracias a ustedes, buen día. Bueno, números que preocupan, se ha dicho que Todesca, el titular del INDEC, ha dicho que la situación es bastante grave. ¿Qué análisis hace del número de nuestra provincia, que es bastante menor que la media nacional? Sí, es menor este segundo trimestre, pero comparado con el primer trimestre ha aumentado, ha crecido. Y es también significativamente alta la subocupación. Nosotros lo hemos visto en nuestra actividad, principalmente porque el eslabón comercio es el último que se rompe en estas cuestiones del desempleo. ¿Por qué es el último que se rompe? Porque primero caen otras actividades económicas, como nuestra economía regional, el tema laboral en la parte rural, los empaques de ajo, de cebolla, al no tener un dólar competitivo, poco se está exportando, entonces hay disminución de empleo, hay disminución en la construcción también, por las obras que se han paralizado, y las obras privadas también. Entonces toda esa gente que consumía deja de consumir, claro, y viene paulatinamente al comercio, y entonces ya no se va a los supermercados, no se va a comprar la zapatillita, no van a comprar la bolsa de cemento, de Portland para hacer una construcción, y allí comienza la recesión en la actividad económica. Ni hablar de un electrodoméstico grande. No, los electrodomésticos y principalmente en electrónica, los mendocinos están mucho yendo a comprar de Chile. Mire ahí, y yo tengo, las otras noches estaba con trabajadores de una cadena de electrodomésticos de la provincia de Mendoza, hablando de todos estos temas, y ellos me decían que, fíjense cómo se da, en los supermercados se da la disminución de ventas por las playas de estacionamiento. Ustedes lo ven cuando disminuye el estacionamiento porque hay poca gente. Sí. En los electrodomésticos me dicen, mira Guillermo, antes la gente venía, preguntaba un modelo, preguntaba características, preguntaba calidad, iba a otro lado y sabía porque compraba, o a nosotros o a la competencia. Ahora viene, pregunta, sabe las características, o algunos lo piden por internet, o principalmente los televisores, buscan las características, los precios, se van a Chile y lo compran. Pereira, ¿cuántos puestos se pierden en la provincia en materia de comercio? Y nosotros en nuestra actividad, y hablando del Gran Mendoza, que es donde tenemos la representatividad sindical, tenemos entre 45 y 50 puestos en estos momentos de trabajo que se están perdiendo de hace 2 meses, se están perdiendo mensualmente. Veníamos con una media de 30 más o menos en el mes de enero, febrero, y vemos que se ha incrementado. Esto tiene que ver también con la tasa del INDEC, que del 3,7 del primer trimestre tenemos ahora un 4,4 en nuestra actividad, y eso se ha notado. Ahora, ¿qué tanto se puede tomar como referencia ese 3,7 del año pasado cuando el INDEC no era absolutamente para nada confiable e incluso fue eje de campaña de Mauricio Macri el tema de tener nuevamente estadísticas fiables? Está bien, no sé la metodología y cómo se habrá medido esa desocupación, pero digamos, el termómetro que nosotros vemos, que nosotros hemos auscultado, es ese. Antes no había por goteo la cantidad de empleos que hoy se están perdiendo en el primer trimestre. No había, no sé si es porque veníamos de la fiesta, porque ya los supermercados trabajaban con el plantel después de la fiesta, trabajaban con su plantel mínimo, no sé qué, pero no teníamos los despidos que estamos teniendo ahora. Entonces yo hago esa comparación. Claro. No sé cómo eran las cifras o cómo se midieron esas cifras. Pero usted hablaba del 2014 como una crisis incluso peor que esta. Ah, no, el 2014 fue mucho peor. En el 2014, me acuerdo después de la devaluación del ministro Kicillof, que por ello se implementan los precios cuidados, porque se fueron los precios de los productos de primera necesidad, se fueron, el hierro se guardó, mucho. El cemento se guardó. ¿Se acuerda? El cemento, el hierro, lo que subieron los lácteos, los quesos, la leche. Allí sí nosotros tuvimos un pico muy importante. Nosotros tuvimos en ese mes de febrero, porque fue en enero la devaluación, febrero, marzo y abril, teníamos pico de 150, 180, 190 trabajadores mensualmente despedidos, que después parte de nuestra actividad se recupera por 2 cadenas nacionales que vinieron, de supermercados a instalarse, una nacional y otra cordobesa. Entonces eso más o menos equilibró. Compensó, porque allí están trabajando, incluso en la actualidad, muchos trabajadores de cadenas o del resto de comercio fueron a trabajar en esos lugares. Ahora, el dato que usted da de la playa de estacionamiento, la verdad que, bueno, por ahí no lo advierte, ¿no? Hay un hipermercado en Villanueva que su playa subterránea ni siquiera está prendiendo la luz últimamente.
Ni un solo auto, hay un par nada más de vehículos de empleados, pero ya no se ocupa esa sí, playa cuando años atrás había que buscar lugar. Y mire, está disminuyendo el consumo en los supermercados, primero porque la inflación ha comido los salarios, entonces el poder adquisitivo es menor. Pero a su vez, el nivel precios, acá están los sectores empresarios. Sí. Pero cuando usted se va a buscar un jean, como va la gente a buscar a Chile, porque le sale 300 pesos, bueno, algo tiene que haber también. Una cosa son los aranceles aduaneros que tiene Chile para otro tipo de actividades o de productos, pero en la indumentaria, yo creo que acá se le está yendo la mano a los comerciantes muchas veces, porque si después usted ve que cuando está terminando la temporada dice descuento del 60, del 70, del 50% o 2 por 1, esto pasa en los supermercados igual. Cuando usted ve las ofertas, que dice, bueno, 3 por 1 o 4 por 2 y todas las multiplicaciones y las matemáticas que le ponen. Sí. Cuando ve el precio final, dice, pero es el mismo precio que la gente lo compra en un mayorista. Pero el mercadito del barrio, Pereira, usted no desconocerá esto que le voy a comentar. Puede tener productos lácteos a mucho mejor precio que un hipermercado y no tiene empleados. Trabaja el dueño, la esposa, sus hijos. ¿Esta situación también se conversa? Sí, la conversamos principalmente con los delegados. Yo tengo un trato mensual, antes eran todos los viernes nos juntábamos, ahora es una vez al mes, me reúno con muchos de ellos, la mayoría de delegados de supermercados, y me comentan esta situación, la baja de venta, los precios, los valores, el tema de las carnes, el tema de los frescos. Esto se da también muchas veces porque estos lugares, sin ser defensor del supermercadismo ni mucho menos, pero estos lugares tienen a su personal registrado, tienen condiciones de higiene y seguridad que cumplir, tienen los expendidores o los productos lo tienen que tener de una determinada forma para que el cliente los mire, los compre. Seguramente en un mercadito de barrio se da vuelta el almacenero y le dice ¿qué queréis? Y una conserva de tomate, se da vuelta, lo saca y lo pone. Sí, o los sachets de leche lo tienen en el costado hasta que lo guardan en la heladera. Hay también una serie de costos, que estas grandes superficies tienen. Pero más allá de eso... Pero tienen otros beneficios que el pequeño mercadito no tiene. Tiene otros beneficios, pero fíjese usted cuál es la diferencia. Es decir, hay mucha gente que se está volcando a los mayoristas. A los mayoristas van, o los grupos familiares, o vecinos, o amigos, y las traen. Los supermercados también podrían ser igual, podrían trabajar de la misma forma. Ahí uno se da cuenta, cuando hacen las famosas ofertas de 3 por 1, de 4 por 2, que el precio final que queda es el precio que cualquiera de nosotros va al mayorista. Entonces se le está yendo un poquito la mano a los comerciantes, a los empresarios, a los supermercados. Eso iba como que uno se imagina, y por ahí lo conversa con amigos, con compañeros de trabajo, y dice, los comerciantes aquí en el país, comparándolo con lo que por ahí vemos cuando vamos a Chile, como que quieren pagar el sueldo con una sola camisa. Y en realidad por allí está en el volumen más que en el precio que le marca un solo artículo. Es preferible vender 12 camisas que una sola y cancelar todo. ¿Y allí es donde está el problema? Sí, parte de eso tiene mucha razón, y parte también cuando usted dice para vender una camisa y hay que pagar hasta el alquiler, que es un tema que por allí no se discute mucho, y eso influye en los comerciantes, seguramente los pymes o los pequeños comerciantes que nos están mirando. El alquiler, el que tiene un local de alquiler en el centro o un local para alquilar, piensa que tiene una mina de oro. Entonces lo que menos le interesa a él, si el comerciante va a seguir manteniendo la fuente de trabajo, si se va a seguir produciendo, vendiendo. Aquí lo hablamos con los corredores inmobiliarios acerca de esta situación, que por momentos parece no tener límites, nada conformarlos, y que luego termina con esto, un comercio que baja sus persianas y los empleados en la calle. Usted mencionaba, estábamos conversando fuera de cámara, acerca de otra situación que se da con los empleados, que son los más vulnerables, que tienen una media jornada en blanco, pero otra parte del sueldo en negro. ¿Esto se da en Mendoza también? Sí, se da en Mendoza, y en los últimos tiempos es parte de lo que no se ha institucionalizado, sino se ha extendido. ¿Qué es esto? Que los empresarios, los comerciantes, esto no lo hacen las grandes cadenas o las grandes empresas, sino principalmente el comercio que le llamamos el comercio tradicional, que es el comercio del microcentro, de los polos departamentales, los polos urbanos, donde el trabajador se le dice, bueno, no te puedo pagar todo el sueldo en blanco, vas a seguir manteniendo el empleo, te voy a pagar la mitad del jornal en blanco para que tengas su obra social, su seguridad social, y la otra mitad en negro. Eso tiene que ver con los aportes patronales. Tiene que ver con aportes patronales y tiene que ver con que, por eso se dice que hay un 40% de economía en negro en nuestro país.
Porque si no el comerciante, el empleador, ¿de dónde va a sacar el dinero para pagarle a sus trabajadores esa diferencia en negro? ¿Los sindicatos no saben esto? ¿No lo denuncian? No, nosotros no tenemos el poder de fiscalización. El poder de fiscalización lo tiene, lo tiene el Estado, y nosotros hacemos la denuncia. Cuando nos llega al sindicato, vamos a la Subsecretaría de Trabajo, se pide el inspector para ir. Mire, nosotros tenemos 4.200 bocas o 4.200 empresas en Mendoza, en el Gran Mendoza, entre las sucursales de supermercado, que son cerca de 280, más los comercios tradicionales, más los estudios, más las casas de servicios, 4.200. Tenemos más de 20.000 trabajadores. No podemos saber, si no tenemos el poder de fiscalización laboral, lo que ocurre en cada uno de esos 4.200 establecimientos. Nosotros actuamos cuando llega la organización gremial la denuncia, vamos a la Subsecretaría de Trabajo, quienes ejercen el poder de policía, y con los inspectores nos acercamos. Y muchas veces estas situaciones están avaladas por los trabajadores, porque las chicas y los chicos, con tal de mantener el empleo, aceptan estas condiciones. Y a veces el inspector trabaja solo de mañana, o sea, en la tarde no se puede fiscalizar. Muchas veces tenemos que pedirlo con anticipación, con muchos días, a ver si nos dan un inspector en la tarde, o un sábado, o un domingo, porque no podemos hacer inspecciones, porque los muchachos de la subsecretaría, los inspectores, son empleados públicos y generalmente trabajan en la mañana. Pereira, bueno, teniendo en cuenta este diagnóstico, estos nuevos números que brinda el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ¿lo ve rápido reflejos al gobierno nacional para tratar de cambiar? Macri ha dicho en las últimas horas que él considera que en poco tiempo se va a ver notablemente un cambio en materia de empleo. ¿Y qué ve en la provincia con el gobierno de Cornejo? Miren, no, el gobierno de Cornejo no tiene mucho que ver en esta situación. Acá el problema ha sido que venimos de una época, de una década, donde no se creó trabajo, se creó empleo. Miren, la semana pasada estuvimos en Mar del Plata, yo como integrante del Frente Renovador, en una convención de dirigentes provinciales de la provincia de Buenos Aires. Fui invitado y hablaba con algunos dirigentes sociales, de organizaciones sociales, y ellos decían que el anterior gobierno nacional le había dado todo, que le pedían planes y le daba, que iban y le pedían comida, les daba, que le daba todo. Pero ahora se están dando cuenta que no les dio trabajo. Entonces el problema acá es que no se ha creado trabajo. Y ahora que trabajo los planes... Genuino, trabajo genuino. Y el único trabajo que ha crecido es el empleo estatal. En Mendoza y en el resto del país ha crecido el empleo estatal. Con contratos, con condiciones endebles que se terminaron en diciembre y fue un escándalo. Exactamente, porque el único trabajo que había crecido, pero acá no se creó trabajo. Entonces ahora, con sinceramente, con brutal transferencia, porque quitarle las retenciones al agropecuaria, que eran necesarias, pero también, igual que los tarifazos, se hubieran hecho gradualmente, el quitarle las retenciones a la minería, no sé con qué sentido, porque la minería no sé quién la controlaba, si ella tributaban, presentaba la declaración jurada con lo que se le ocurría y nadie controlaba si era cierto o no esa extracción. Entonces, esa brutal transferencia que se ha hecho a otros sectores se está pagando y la están pagando los trabajadores. Pero acá no se ve todavía inversiones. Acá para que el mercado interno se reactive, no se siga achicando, son necesarias inversiones extranjeras para que creen empleo. Y todavía no la vemos. De aquella frase, algunos especialistas indican que una recuperación notable, al menos que se pueda percibir, se daría en un año o año y medio. ¿Usted está de acuerdo? No, yo lo dije hace un par de meses que no veíamos en el segundo semestre ninguna reactivación. Y fíjese, un tema puntual que yo lo estoy hablando últimamente y que me dicen así, tenía razón. Cuando se discute en el Parlamento Nacional la doble indemnización, aplicar un 100% a los despidos sin causa para evitar el despido, se le dijo al gobierno, mire, es por 6 meses, ustedes dicen que va a haber reactivación en el segundo semestre, estamos en abril, hagámoslo por 6 meses, en septiembre, comienza octubre, la economía se ha reactivado, no es necesario ya esta sanción por los despidos. Cuando el gobierno dice no, entonces nosotros dijimos, no va a haber reactivación, porque era una buena herramienta para mantener el trabajo, para mantener los trabajadores que no tengan incertidumbre, que no piensen todos estos meses que están por perder el puesto de trabajo. Si total, a partir de septiembre, octubre ya venía la panacea. Entonces nosotros somos muy escépticos. ¿Año y medio le parece, como dicen los mire, economistas? Economista no soy. Yo les vuelvo a repetir el termómetro. Mientras no se cree empleo, el mercado interno se va a seguir achicando. Lo que pocos por allí o muchos no se dan cuenta es que cuando se achica el mercado interno perdemos todo, porque el comercio deja de vender, la actividad económica si no aumenta,
en muchas actividades también cae. ¿Y eso qué hace? Que se pierdan puestos de trabajo, no solo de comercio. El tema de nuestra economía rural, que al final no arranca, el ajo, la cebolla, los galpones empaque están trabajando a la mitad de su producción, la metalmecánica con suspensiones. Todo eso que hace a la actividad económica, mientras no repunte, repercute en el comercio. Se achica el mercado interno y ahí perdemos todo. Pierde el comerciante, pierden los trabajadores, pierden los profesionales, perdemos todo. Importante déficit fiscal. Pereira, para el cierre debemos preguntarle necesariamente cómo ve este triunvirato de la CGT, ¿qué opina de esta reunificación? Bueno, primero es buena la unificación, siempre es necesario tener que el gobierno tenga un interlocutor y no varios. Uno no puede tener movimiento obrero atomizado porque si no pierde fuerza. Y lo otro que me parece bien es que se está trabajando, el triunvirato ya está trabajando en la implementación de una serie de puntos para reclamarles al gobierno, porque también es necesario consensuar, es necesario dialogar. Hay algunas organizaciones que dicen, no, hay que parar el país porque nos estamos quedando sin empleo, porque no se reactiva económicamente. Y hasta ahora nadie me ha demostrado, o que yo haya visto, que parando el país después de un paro se solucione todo y se reactive inmediatamente. Yo creo que estamos en una etapa de diálogo, de consenso. ¿Esa es la escuela Moyano? ¿Quedó atrás? No, sí, seguramente, sí. ¿Definitivamente o vuelve en cualquier momento? Yo no se lo puedo argumentar definitivamente porque no estoy en la CGT Nacional, pero es mi pensamiento y el de muchos dirigentes con los que converso, que es necesario el consenso. Acá no se puede hacer nada sin consenso, sin diálogo. Entre todos tenemos que solucionar la decadencia del país. Y fíjese, bueno, esto hay que llevarlo a la política. Fíjese, cuando uno toma posiciones, como se tomó tanto en Mendoza, como la hicimos con Sergio Massa a nivel nacional, armar un frente donde se ponga límites a la degradación social y económica que estaba teniendo el país o que en ese momento estaba teniendo la provincia en Mendoza, tuvimos suerte. Entonces creo que esto es diálogo y consenso. Guillermo Pereira, muchas gracias. Gracias a usted. Ha sido muy amable. La palabra aquí del referente de los empleados de comercio y además legislador del Frente Renovador. Y a propósito de paros, vamos a hablar del acatamiento del paro de los docentes. Claro, porque hay una convocatoria a nivel nacional de CETERA y CTA. Aquí el SUTE adhirió y llamó a los docentes mendocinos a unirse a esta medida de fuerza. Luciana Campigoto, nuestra compañera, está recorriendo establecimientos escolares aquí en el microcentro para ver cuál ha sido el acatamiento.